Hola Agustín, un gusto, buen día, gracias por llamar. Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están viendo ustedes este escenario? ¿Cómo están viendo, por un lado, esa suerte de incertidumbre que se da en el terreno de la política económica de nuestro país, con idas y vueltas en la constitución del gabinete, pero también con estas decisiones que en el medio se van tomando y que favorecen o no a algunos sectores de la economía? Sí, la verdad que es un panorama muy preocupante, en particular por el nivel de incertidumbre. ¿No? La peor de las variables que está actuando en este momento es la incertidumbre, desde todo punto de vista, particularmente desde el punto de vista de cuál va a ser el escenario con el que nos vamos a encontrar en las próximas semanas, ¿no? Por lo pronto, sí hay que Nosotros tener, ya para... Marcelo, sí hay que hacer una definición respecto de, por ejemplo, el mercado externo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿qué ha significado? Digo porque Rusia era el principal mercado que tenía, ¿no? Uno de los primeros mercados que tenía la colocación de frutas de la región. Sí, bueno, eso lo que generó fue la pérdida prácticamente de casi la mitad del mercado ruso. Después de mucho esfuerzo, una parte de la fruta se pudo exportar a Rusia, pero la otra mitad no. Bueno, hay que ver cómo se reorienta, cómo se reubica. Bueno, hubo menos producción este año, con lo cual el problema por lo menos no fue mucho más grande de lo que podría haber sido. Fue un año extraordinario en cuanto a menor cantidad de producción. Pero eso Eso se implica pudo generar otras reponer. oportunidades de colocación, otros mercados, digo, Sí, posibles que absorban, digamos, eso que absorbía. Y encima en un clima interno complicado también. sí, claro. Lo que decías vos, la incertidumbre es el principal problema. Lo segundo, en esa incertidumbre nosotros volvemos a ver el mismo escenario que ya hemos visto otros años y que le ha hecho muy mal al Valle, como es un tipo de cambio oficial muy retrasado en relación a los costos o a la inflación interna. Eh, si hay un factor que hizo que el Valle, digamos, retrocediera en cantidad de hectáreas y cantidad de producción, han sido esos escenarios, cuando el tipo de cambio se retrasa en relación a los costos. Hemos tenido un crecimiento de costos en dólares muy significativo. Hoy estamos viendo algunos panoramas de algunos insumos donde hay proveedores que tienen dificultades para poder entregar insumos, donde entregan pero no saben a qué precio, y como decimos, bueno, con una economía que tiene un dólar arriba de los 300 pesos a nivel de costos y los ingresos que están con un dólar de alrededor de los 120 pesos. Entonces eso es muy perjudicial. Y como decimos, la incertidumbre, ¿no? ¿Quién se va a poner a invertir en este momento en algo nuevo, en más hectáreas, con un panorama de esta naturaleza? Y vos planteabas recién el tema de un dólar diferencial. Bueno, la pregunta es ¿por qué no un dólar para economías como esta? Que si bien no tienen una dimensión en cuanto a cantidad de dólares adicionales que puede generar para la Argentina, sí lo que tienen es un altísimo impacto en términos de generación de empleo. Entonces, para poder sostener el empleo, creo que sería absolutamente necesario revisar si va a haber un tipo de cambio diferencial, contemplar las economías regionales como esta. Claro, a 130 el dólar oficial, ¿cuánto recibe el exportador de frutas por cada dólar vendido, descontadas las Claro, retenciones? del dólar que se conoce como el dólar tipo de cambio Banco Nación o el dólar mayorista, sobre eso todavía hay una quita, con lo cual estamos hablando del dólar divisa, que está aproximadamente en los 117, 118 pesos por dólar, versus costos, como te decía recién, que los proveedores estiman sus costos con un dólar paralelo, digamos, con el de 320, 330, y eso realmente significa una situación que ya hemos visto, que es un crecimiento de los costos en dólares que después nos impide competir. Estamos viendo la economía chilena con una devaluación del tipo de cambio oficial muy importante. Si bien es cierto que en el mundo hay un poco más de inflación, no se parece en nada a la inflación que tenemos nosotros. Entonces es un panorama que nos preocupa mucho, nos intriga. Si bien es cierto que para la temporada que viene todavía falta, todavía hay fruta En frío. en frío. El mercado interno obviamente se mueve al compás de las expectativas en torno también al futuro y al poder adquisitivo actual. Claro.
la crisis del poder adquisitivo ha sido muy importante y eso pega duro en el consumo en el mercado interno. Marcelo, gracias por estos minutos. Muy amable. Gracias a vos por el llamado.